Buenos días, nuevamente aquí en el podcast contable con los amigos invitados. Bienvenidos a este nuevo programa. Tenemos al doctor Carlos Argote Silva, socio principal de SMS Perú, y al doctor Luis Gadón de Guevara, socio principal también de SMS Perú, a los cuales vamos a hablar un tema muy importante que es la inteligencia artificial y su influencia en la comunidad. Bienvenidos, señores. Gracias Johnny por invitarnos, ¿no? Para nosotros es un honor estar acá en el colegio, un colegio tan querido y del cual hemos estado un poco aislados, ¿no? Sí, muchas gracias Johnny también por la invitación, siempre con el espíritu de colaborar y espero pues que este programita sea de beneficio para todas las personas que nos puedan escuchar. Gracias. Muchas gracias. Hablar de contabilidad e inteligencia artificial tiene una simbiosis. Y empecemos con la primera pregunta, ¿no? ¿Qué es la inteligencia artificial? Una definición, un concepto. Claro, nosotros somos profesionales, somos expertos en una disciplina, ¿no? Pero no somos expertos en temas como la ingeniería de sistemas, ¿no? Nuestra percepción sobre este tema es la siguiente, ¿no? Que es un conjunto de herramientas que está potenciando muchas actividades en todos los campos, ¿no? Marketing, medicina, pero ¿cómo nos afecta a nosotros, no? Nos afecta en la medida que genera una ayuda, un complemento, una mejora dentro de la actividad de la contabilidad, ¿no? Pero llegar, digamos, a definirlo como un reemplazo del contador, yo creo que ahí tenemos una falta de definición de la carrera, ¿no? Es cierto que la inteligencia artificial nos está dando muchos servicios de tal manera de que reducen la actividad del contador, ¿no? Pero no llega a tener o a ocupar todo el campo de la contabilidad, ¿no? Habría que ver y habría que definir también qué es la contabilidad, porque cuando uno, digamos, está de moda de que las carreras van a desaparecer en el futuro, ¿no? Es porque no entiende un poco la actividad del contador, ¿no? El contador no es el que registra. Claro. Y si vamos a hablar de registros, sí, pues, va a desaparecer, ¿no? Porque, digamos, estos sistemas, ¿no? Estas aplicaciones potencian, ¿no? Digamos, refuerzan toda la actividad de la contabilidad. Doctor Ladón de Guevara, ¿algún concepto usted para complementar la idea? Sí, yo diría que la inteligencia artificial es una herramienta digital, ¿no? Cada vez estamos en un mundo más tecnológico y evidentemente la carrera no puede estar a la saga de esto, ¿no? Y la inteligencia artificial nos ayuda justamente a tener una herramienta más para potenciar el trabajo del contador. Yo soy de los convencidos que la inteligencia artificial no suplanta con la labor del contador, sino complementa y va a potenciar, y creo yo que va a hacer variar un poco en sí lo que el contador debe percibir de la carrera, ¿no? Tal vez ya no ser un simple registrador de operaciones, sino mucho más que eso, ¿no? Un analista se debe convertir realmente en el principal soporte de apoyo de la gerencia general, del directorio, porque es la persona que conoce todos los movimientos contables y la inteligencia artificial le va a servir para facilitar esa labor. De tal manera que va a tener, yo diría, más tiempo para analizar, para pensar, para tomar decisiones criteriosas y yo creo que en ese sentido lo veo como un buen aporte de la inteligencia artificial. Era lo que les comentaba en el interno, ¿no? Sofía. ¿Quién es Sofía? Es el medio tecnológico que ayuda a las consultas de la SUNAT. ¿Ok? Entonces, Sofía ya es un medio desarrollado por ingenieros. Como decía doctor Argote, nosotros vamos a tener que tener el auxilio de ingenieros de sistemas, de lo que fuese, para desarrollar los conceptos que maneja la contabilidad. Y en este tema, ¿desaparecerá la contabilidad? Yo diría que no, ¿no? Yo diría que no, yo diría que, a ver, la contabilidad tiene un montón de escenarios, ¿no? Donde hace falta mucho criterio, hace falta la sensibilidad ante un hecho económico y eso no te lo da la inteligencia O sea, artificial. no solo es llevar datos, registros y temas fríos, sino hay que hacer el análisis y la consultoría adecuada. Claro, porque, a ver, el hombre
aporta operaciones conscientes, sumar, restar, multiplicar, agrupar, ¿no? Clasificar. Pero la inteligencia del hombre es inconsciente. Ahí tenemos el tema de la sensibilidad, el tema de la experiencia, que no tiene la inteligencia artificial. Entonces, esos puntos no van a ser reemplazados. Y esos puntos son los que determinan el límite entre la inteligencia humana y la inteligencia artificial. Ahora, ¿en qué escenario, en qué momento se complican las operaciones para la inteligencia artificial? Cuando el conocimiento, cuando la suma de los conocimientos son muy, muy complicados. Ahí es donde destaca el hombre, porque el hombre tiene la capacidad de percibir, ¿no? De intuir, ¿no? esta situación nueva. Acuérdate que la inteligencia artificial está hecha en base a temas pasados, ¿no? Tú no puedes cargar un futuro cambio de la SUNAT, un futuro cambio de una norma. Bueno, lógicamente lo tienes que reprocesar todo, pero no están preparados. En cambio, el hombre sí está en constante, digamos, capacitación, y él es el que va a resolver en base a muchas experiencias pasadas y dar un juicio profesional que no tiene la máquina, ¿no? Claro, y es cierto que la Superintendencia de Administración Tributaria, tenemos un poco ahí quizás, sin darle duro, está automatizándose, entre comillas, pero también tiene ciertas falencias, ¿no, doctor Arondollo Guevara? Sí, claro. Claro, yo creo que, como dije anteriormente, que la inteligencia artificial sirve para, de repente, automatizar operaciones repetitivas, ¿no? Registros que se dan periódicamente en un sistema contable o en una empresa. Compras, ventas, efectivamente, ¿no? Yo creo que para eso sirve. Entonces, en ese sentido, la inteligencia artificial va a permitir que el contador tenga tiempos diferentes, tiempos donde tiene que esforzarse más en analizar operaciones, en cuestionarse por qué esta situación, determinar operaciones inusuales, de repente que justamente al procesar la inteligencia artificial operaciones repetitivas, podemos tal vez percatarnos de operaciones inusuales o, por qué no, de hasta operaciones fraudulentas. Yo creo que en ese sentido es una herramienta muy útil. Claro, y hay temas, por ejemplo, como la auditoría, que ustedes manejan eficientemente como sociedad, representación de una firma internacional. La auditoría no lo va a hacer pues la inteligencia artificial. Ahora pues ciertos temas de papel de trabajo, algunos temas inusuales o usuales, pero la auditoría como tal, emitir la opinión, de dictaminar, no lo va a hacer la inteligencia artificial, ¿o sí? Claro, no, lógicamente nos va a facilitar el trabajo. Claro, definitivamente. Lo masivo te va a hacer... Sí, no sé si tú te acuerdas, en nuestra época, cada empresa auditora tenía 50 secretarias. Yo creo que un ejército de secretarias, ¿no? El tipeo era una cosa, pero muy sensible. Después vino el Word y se eliminó eso. Todo ese pool de secretarias salió. Ahora quedaron 5 o 6 secretarias, mínimo, ¿no? Eso también pasó con el Excel. El Excel todo era en hojas, ¿no? Y después se trasladó. O sea, fueron pasos que se dieron. Estamos diciendo que los paquetes utilitarios anteriores es una forma rudimentaria de inteligencia artificial, porque eso ayudaba. Claro, sí. Pues yo recuerdo ahora que ustedes están hablando, cuando yo trabajaba en una textil, año 80, éramos 55 en el área de costos y 60 en financiera, y que no había computadoras. ¿Qué usábamos? Tu hoja cuadriculada, tu regla, tu lapicero rojo y azul, y sin ningún borrón. Si hacías un borrón, afuera. Y llegó el Lotus, el primer paquete, el Lotus, y el bisabuelo del Excel. Cuando lo presentaron, ingresamos los datos y ya te sumaba, porque el tema era la suma. Sumabas una, sumabas dos veces, si te cuadraba bien, si no, olvídate revisar. Ya con el Lotus se minimizó el efecto. Claro, entonces son pasos que va dando la ciencia, y tenemos el PDF, ¿no? Que reemplazó los papeles de trabajo. Digamos ahora el DocuSign, que está reemplazando los contratos. O sea, yo veo que esto es un proceso de, digamos, mejoramiento de las herramientas que usa el contador. Más que nada de la parte operativa, ¿no? La parte de manejo operativo. Ahora, ¿va a desaparecer qué? Va a desaparecer aquellos puestos operativos. Claro. Los juniors, los asistentes, pero no va a desaparecer el equipo contable en sí, las cabezas. ¿Por qué? Porque, como te dije, hay un tema de decisión, de criterio.
Un ejemplo, Expertise, ¿no? de expertise. Un ejemplo claro, ¿no? El ejemplo más claro es la NIF de conocimiento del negocio. Disculpa, la NIA. La NIA 315 te obliga a ti a conocer el negocio. ¿Y qué te pide? Te pide que hagas un juicio de valor del tema de la moral y de la ética de la gerencia. ¿Y cómo lo haces a distancia? No se puede hacer a distancia. Yo por eso estoy en contra de que la auditoría sea a distancia. Yo necesito que mi contador esté en el cliente y se interrelacione con toda la gerencia, igual que yo. Porque de lo contrario, estamos haciendo una auditoría muy superficial. En nuestro negocio, acuérdate que tenemos dos áreas, ¿no? Auditoría y outsourcing contable. Y por lo tanto, la auditoría para mí es esencial que sea física, ¿no? Por ahora. Hasta ahora me parece que es necesario para cumplir también las normas, ¿no? Entonces, este es un tema que nosotros estamos viendo que lo que hace es generar, es cierto, se potencia al contador. Es como, digamos, como un exoesqueleto. Te hace más fuerte, te hace más hábil, pero siempre tienes que tú tomar la decisión final. Doctor Aaron, ¿usted qué nos puede complementar? Sí, yo creo que el contador tiene que mejorar sus habilidades, ¿no? Es cierto que de repente el tema de la inteligencia artificial puede suplantar algunas labores de ciertos contadores, sobre todo de aquellos que están haciendo operaciones, registros repetitivos. Yo creo que eso sí es cierto, que puede suplantar, pero eso no significa que el contador solamente es eso, ¿no? El contador tiene que cambiar de habilidades, tomar estos recursos que da la inteligencia artificial para potenciar su carrera, ¿no? Y yo diría que la labor del contador siempre tiene que ser un poco más que registro. Es analizar, es dar ideas al directorio, pautas a la gerencia general, ¿no? Yo recuerdo siempre, hace muchos años, cuando dictaba algunos cursos de análisis de estados financieros a diversos profesionales, habían contadores, ingenieros, economistas, administradores, etcétera, etcétera. Y yo lamentaba mucho que la verdad que el análisis de estado financiero como tal, los análisis no eran justamente de los contadores. Los mejores análisis eran de ingenieros, de economistas, porque de repente el contador se quedaba justamente en ese nivel de registrar operaciones. Entonces yo creo que esto obliga al contador a potenciar su carrera, a tener otras habilidades más importantes que el simple registro. Aquel contador, obviamente, que no se adapta a eso, yo creo que sí va a tener limitado su crecimiento en cualquier empresa o hasta su mismo desarrollo profesional, ¿no? Entonces, yo creo que esto es importante y hay que tomarlo así, como un reto, como una posibilidad de crecimiento profesional, y yo lo veo realmente como algo necesario, ¿no? Como algo necesario. Ok. ¿Algo más que comentar, doctor? Sí, bueno, acuérdate que nosotros trabajamos sobre hechos económicos cambiantes, ¿no? Donde, ¿qué es lo que tenemos? Hay ambigüedad, incertidumbre, cambios en el escenario. Riesgos y gerencia, ¿no? Claro, o sea tú, el sistema, la inteligencia artificial no te va a evaluar eso. Eso va a estar a cargo de la gente que tiene experiencia, la percepción. Porque ante un hecho cambiante, la inteligencia artificial no va a poder actuar. ¿Por qué? Porque viene de hechos pasados. O sea, tú programas a cualquier sistema con hechos pasados. No tienen la capacidad hasta ahora, bueno, y eso puede ser un tema ya de evolución, ¿no? De predecir y razonar ante un hecho distinto, por ejemplo, un cambio de tasas de SUNAT, un cambio de leyes, un cambio en el tema económico, eso no va a evaluarlo. Entonces, ahí tiene que estar, en este caso, el contador, ¿no? El consultor, para determinar este tipo de eventos que no pueden ser evaluados por una inteligencia artificial, ¿no? Ok, gracias. Para el final. Simplemente yo decir como palabras finales que cualquier cambio, cualquier novedad es una oportunidad de crecimiento, es un reto para la profesión. Y yo creo que en ese sentido debemos tomarlo así, ¿no? La inteligencia artificial nos ayuda a tener una posibilidad de ver distinto nuestra carrera profesional, ¿no? Y espero que realmente el contador sea capaz de adaptarse a estos cambios y que venga la inteligencia artificial no un enemigo, sino al contrario, una herramienta que va a potenciar su trabajo. Eso, muchas gracias, Johnny. Gracias.
Y de parte del decano Onofre Pizarro también reciban las gracias por aceptar esta entrevista y hablar de un tema tan interesante que es la inteligencia artificial. Y nosotros nos veremos pues en el próximo podcast. Buenas tardes.